Buenos días con todos. Agradecerles primero el tiempo que nos están dispensando para poder escuchar estas conferencias que son importantes en la gestión de la sangre del paciente. Esta mañana vamos a hablar un poco del tema de la donación de sangre, que es el punto más importante para un aprovisionamiento oportuno y seguro. Vamos a hablar de que por qué es importante la donación de sangre. Vamos a conocer un poquito de los tipos de donantes de sangre, los requisitos que son tan importantes para que los médicos en general puedan orientar a aquellas personas que desean donar sangre y puedan participar en convocatorias cuando se realizan las campañas de donación y también explicarles un poco acerca del proceso de la donación. La verdad que este tema es muy grande, pero vamos a tratar de darles aquellos tips más importantes acerca de la donación. La siguiente, por favor. Bueno, en el tema de donación de sangre, nosotros tenemos mucho por decir. Si pudiesen ir pasando la próxima. La donación de sangre es, como vemos en la lámina, una arma de doble filo. ¿Por qué decimos que es de doble filo? Porque todos ustedes saben que la sangre salva vidas. Salva las vidas de las madres gestantes, de neonatos, de pacientes traumatológicos, oncológicos. Es decir, tanto inmunológicos como infecciosos que pueden ser transfundidos al paciente y pueden ocasionarle reacciones adversas, como mencionamos el día de ayer. Reacciones adversas al contraer un medicamento, principalmente de agentes virales, y reacciones adversas inmunológicas, que tienen que ver con las reacciones antígeno-anticuerpo, porque tenemos que recordar que una transfusión de sangre es como un trasplante, ya que estoy incluyendo, ingresando al cuerpo de una persona células, tejido celular, que es la sangre, y que obviamente puede causar esta reacción de antígeno-anticuerpo como parte del rechazo que pudiese existir al producto que esté ingresando. Ahora sí, la siguiente. También mencionarles que la necesidad de sangre es constante. Ya a nivel mundial se han hecho una serie de estudios y se ha podido determinar que 8 de cada 10 personas requerirán algún tipo de transfusión en algún momento de su vida. Entonces, ustedes imagínense que en su casa sean 7 personas, probablemente las 7 van a necesitar una transfusión en algún momento y esperamos contar con las unidades adecuadas en la cantidad y con la calidad necesarias. La siguiente, por favor. Una necesidad que es vital a nivel mundial. Se hacen estudios de manera constante y se ha llegado a determinar que el 82% de los habitantes del planeta sufren la incertidumbre de no saber si podrán recibir sangre ellos o sus seres más queridos si lo necesitaran urgentemente. Perdón. Y tampoco cuando la reciben, que no se realiza. Cualquier transfusión, salvo la autóloga, nos puede causar alguna reacción adversa. La siguiente. Componentes son imprescindibles para el tratamiento de pacientes de una serie de patologías que todos manejamos. Por ejemplo, el cáncer, la leucemia, los pacientes traumatológicos, ahora que tenemos el tema de inseguridad y las heridas que se producen por armas de fuego, por elementos punzocortantes, causan hemorragias severas que llevan inclusive a la muerte del paciente. Y son momentos en los que necesitamos contar con los productos de sangre y sus componentes de manera adecuada. También tenemos pacientes con enfermedades crónicas que requieren transfusiones periódicamente. Hay algunos trastornos hematológicos que requieren que el paciente se transfunda una vez al mes con 1 o 2 unidades de sangre para mantenerlos en buenas condiciones. Hay complicaciones del parto que a nivel nacional son la mayor prevalencia. Entonces, podemos necesitar la sangre para cuando una madre está dando a luz, una hemorragia postparto, un problema
por ejemplo, durante el momento del parto se presente alguna ruptura de trompa porque se insertó el huevo en una zona donde no había. Entonces, un ectópico roto es realmente una emergencia para el banco de sangre que inclusive se ha llegado a transfundir sin realizar las pruebas cruzadas porque la vida del paciente está en riesgo. Y obviamente todos aquellos pacientes y también mencionar dentro de las intervenciones quirúrgicas algo que está muy de moda, puede sangrar abundantemente por el procedimiento al que se les somete y deberían recibir las unidades de sangre de reposición en el momento adecuado. Y recordarles que la sangre aún no se puede artificialmente. Esperamos que en algún momento los científicos a nivel mundial puedan determinar si es que es posible conseguir sangre artificial y con eso estaríamos solucionando este gran problema de la deficiencia de sangre. La siguiente. Mencionarles también que en nuestro país el tema de banco de sangre, medicina transfusional y todos sus elementos está normado por la ley 26454 y su reglamento. Esta ley declara de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana. Y a través de esta ley se crea el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre, PRONAEVAS, que hasta el momento sigue funcionando y se ha constituido actualmente en la Dirección Ejecutiva de Bancos de Sangre, conocida como DIVAN, dentro de la Dirección General de Donación y Trasplantes del MINSA. Con esto se consiguió que el PRONAEVAS, que antes era solamente una oficina, una unidad técnica dentro de la Dirección de Servicios de Salud, tuviera el peso que correspondía y actualmente cuenta con equipos técnicos que realizan la implementación de todas las normas que se han emitido y se siguen emitiendo para mejorar la seguridad transfusional y llevar un control de los centros donde se produce la sangre. Sí, un sanguíneo, una transfusión segura siendo proveniente de un donante. Y estos riesgos se van a minimizar, no se van a eliminar por la aplicación de protocolos sobre todos los procesos. Actualmente existe un sistema de gestión de calidad para los bancos de sangre a nivel nacional que a la transfusión de los productos. Estos puntos son sumamente importantes. Alguno de estos procesos que no se cumpla adecuadamente va a conllevar al riesgo de que la unidad que nosotros estamos remitiendo pudiese causar algún evento adverso. La siguiente. Y si hablamos de la seguridad transfusional, esta va a depender primero de la calidad del donante. Como en toda preparación de un producto biológico, el insumo es el principal actor de este proceso. Entonces, el donante tiene que ser el mejor donante que encontremos, que sea saludable y de conductas libres de riesgo. A veces ustedes dirán, ¿por qué si yo he llevado 4 o 5 donantes en el banco me los rechazan a los 4 o a los 5? ¿O solamente me reciben uno y a los demás los rechazan? Es porque a este donante se le somete a una serie de evaluaciones para determinar si la unidad que va a donar, si la sangre que va a donar, pudiese estar contaminada con algún virus o pudiese ser portador de algún otro elemento que cause una reacción adversa. Ahora vamos a ver algunas condiciones, ¿no? La condición de la donación también es importante, debe ser voluntaria y desinteresada. El donante voluntario es el mejor donante que nosotros podemos tener, es una persona que es consciente del acto que va a realizar, que sabe que que no le preocupa si es para un familiar o no, que solamente tiene ese genuino interés de dar, de desprenderse de una parte de él mismo para favorecer a otro. El donante voluntario es sincero en la información que brinde, sabe que si debe comunicarlo a quien lo entrevista para poder saber si puede o no puede donar.
Ese es nuestro donante voluntario, altruista y desinteresado. Pero también existen donantes de otro tipo y dentro de ellos tenemos al donante comercial que aún no se ha podido erradicar del país porque nuestra provisión de sangre proveniente de donantes voluntarios aún es bastante baja. Entonces todavía vemos en diferentes medios de comunicación y ahora también en las redes que se solicitan donantes a cambio de un pago. Y la comercialización de sangre está prohibida por ley, está penalizada si es detectada y además de eso es un gran riesgo. La persona que vende su sangre lo puede hacer básicamente por necesidad, de contar con dinero rápido porque no tiene un trabajo, porque necesita contar con algo de dinero para, no sé, para pagar a algo, para comprarse algo, para alimentos, para atender a la familia. Entonces es una persona que va a querer donar sí o sí, porque si no estaría perdiendo su negocio. Entonces estas personas mienten, no dan la información correcta, no dan referencias sobre conductas de riesgo, no dan referencias sobre antecedentes patológicos. Y esta sangre es la más peligrosa que puede existir. Por eso insistimos mucho en que la donación por remunerada sea erradicada, que se trabaje mucho más la donación voluntaria para tener la sangre que se prescribe para la transfusión y esa es la razón principal de este curso, que aprendamos a utilizar adecuadamente la sangre. La siguiente. Acá les muestro yo la cadena transfusional para que vean que es un proceso complejo, que no es tan sencillo decir dame una unidad de sangre que la necesito, pero no tengo la justificación, porque esta cadena transfusional tiene una serie de procesos importantísimos y que también tienen un costo. Comienzan con la selección del donante, una selección que debe ser adecuada y ahora lo vamos a ver. Después que hacemos la selección adecuada del donante, pasamos a extraer la unidad de sangre. Hay que realizar unos procesos de verificación, tanto de identificación del donante como la identificación de la propia unidad de sangre que se está extrayendo. Luego vamos a procesar esta unidad y la vamos a fraccionar y vamos a ver ahora por qué debemos fraccionar las unidades. Después procederemos al almacenamiento y a la distribución para transfusión cuando esa no sea solicitada. También es importante que esta cadena transfusional que va del donante al receptor tenga un seguimiento clínico. Eso quiere decir que deberíamos, después de haber transfundido a un paciente, hacerle un seguimiento por lo menos 2 años post transfusión para ver si no ha habido algún tipo de contaminación o algún tipo de evento adverso que puede ser tardío y que no ha sido reportado y que es importante conocer. La siguiente. Vamos a comenzar con el proceso de selección. ¿Qué buscamos nosotros con el proceso de selección? Buscamos elegir a la persona más segura, porque no existe por ciento seguro. Y tenemos que pueden significar algún riesgo para el receptor y proteger también la salud del posible donante. A veces nos dicen, bueno, yo sufro de la... Entonces, ¿puedo donar? Tenemos que hacer una serie de preguntas. ¿Qué medicación toma? ¿Desde hace cuánto tiempo está tomando la medicación? Si ha tenido algún malestar y de ahí proceder a hacer un examen físico. Pero si yo detecto que esta persona que me dice que tiene la presión alta, que sufre de hipertensión y esta hipertensión no está controlada, yo no lo puedo aceptar como donante. Probablemente su sangre sea de buena calidad, que probablemente sea un donante de bajo riesgo epidemiológico, pero lo en este proceso de selección también hay que tener en cuenta las etapas, porque existen etapas. La siguiente, por favor. Dentro de ellas, primero es la identificación del donante. Y tenemos que tener presente que nuestra donación voluntaria tiene que estar basada en pilares. Y estos pilares son que sea altruista, por convicción, yo quiero donar sangre para el banco de sangre X porque quiero que los pacientes que acuden a ese hospital reciban el producto en el momento que lo necesiten. Que tiene que ser voluntaria, sin ser forzado aún en circunstancias extremas. Por ejemplo, nos ha pasado de que
Cuando la mamá se enferma en la casa, la van a operar, entonces piden sangre y de alguna forma, de manera obligatoria, exigen al hermano que done, la hermana que done, los hijos, el esposo, el cuñado, pero no podemos forzarlos. Todos en la casa saben que la mamá necesita sangre, que necesita donantes, razones muy particulares que incluyen inclusive el miedo a las agujas por las cuales una persona no desea donar y nos hijo de un paciente y decirnos yo no puedo donar porque yo he tenido una relación homosexual. Y por favor no le digan a mis familiares que están afuera porque ellos no saben acerca de los estilos de vida que yo tengo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ha venido forzado porque es el hijo del paciente. Tenemos que buscar alguna medida también para proteger su intimidad y su confidencialidad. Siempre el tema de la donación voluntaria debe ser planificado. O sea, no puedo organizar yo campañas de donación voluntaria a diestra y siniestra sin una planificación, porque yo lo que tengo que tratar es de lograr el máximo rendimiento de todas las unidades que colectamos. Entonces, no puedo permitir que unidades de sangre que provengan de donantes voluntarios terminen venciéndose y terminen después siendo eliminadas. Eso realmente es muy deplorable. Lo siguiente. La siguiente, por favor. Ah, y acá es importante hablar de por qué promover la donación voluntaria. Y acá yo les pediría a todos que promovamos la donación voluntaria, porque todos vamos a necesitar sangre en algún momento. Si no somos nosotros, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros amigos. Tratemos de que la gente tome conciencia de la importancia de donar de manera voluntaria, que es la donación menos riesgosa que existe. ¿Y cuál tendría que ser esa motivación para donar? Ayudar, ayudar al muy bien dicho, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, en esos términos hay que moverlo, ¿verdad? Y nosotros que somos médicos en la consulta externa, hablar con los pacientes, explicarles, de repente fomentar la realización de pequeñas charlas en las áreas de espera de los pacientes para explicarles a ellos y a sus familiares la necesidad que tiene nuestra institución de contar con unidades de sangre que vengan de gente que conscientemente quiera ayudar. Nuestros donantes voluntarios son los que tienen la ningún tipo y eso hace que no oculten conductas de riesgo que puede haberlos expuesto a una infección. No tienen motivaciones comerciales, como ya hemos comentado, es el caso de los vendedores de sangre, que en algún momento se les decía los vampiros, y están más dispuestos a donar regularmente porque saben la importancia de tener una reserva de sangre. Si no tenemos una reserva de sangre adecuada en nuestra institución, corremos el riesgo de que existan pacientes que no van a poder ser atendidos de la manera adecuada ni recibiendo la cantidad de componentes que realmente requieren. La siguiente. Y acá tenemos algunas razones por las cuales las personas no les gusta donar y que nosotros tenemos que saber qué respuesta darles. Uno de ellos, por ejemplo, nos dice, creo que me voy a debilitar. Si me una de sangre, ¿cuánto necesita de sangre? Son 4 de una botella de cerveza. El organismo tiene una cantidad de sangre importante de acuerdo a nuestra talla y nuestro peso. Así que la acción de 450 centímetros de sangre realmente no nos va a afectar. Hay que entender que no es necesario que estemos pidiendo constantemente que como pobladores, como peruanos, debemos saber que siempre se necesita sangre y poder acudir a las campañas de donación que se convocan periódicamente. Otros dicen, pero tengo anemia. No te preocupes porque yo te voy a hacer una serie de análisis, te voy a examinar, voy a determinar si realmente no puedes donar sangre y aprovechas si te haces un chequeo.
y gratis todavía es tu chequeo. Momento, en este instante, probablemente estén existiendo emergencias que se están dando a nivel nacional y para estas emergencias tenemos que estar preparados. Hace poquito nada más aquí en Lima hemos tenido el choque de 3 ómnibus de la línea del Metropolitano con más de 50 heridos. Ojalá que esos heridos, los que hayan necesitado sangre, hayan tenido la oportunidad de recibirla para recuperarse adecuadamente. También en ese momento alguna madre puede estar dando a luz y puede tener una hemorragia postparto. Entonces, esa mamá tiene que tener la oportunidad de recuperarse para no dejar a su familia abandonada y contar con unidades de sangre para su atención. La siguiente. Existen otra serie de mitos que sería largo comentarlo, pero siempre hay que tratar de desconfiar de ninguna enfermedad y que no van a tener ningún percance. Ahora, ¿puede donar sangre? Ya lo hemos mencionado. Una unidad de sangre puede salvar hasta 3 vidas. Y lo vamos a ver en el momento. Y acá yo tengo que reconocer a nuestros jóvenes. Los jóvenes de este país son muy solidarios, absolutamente solidarios, que concurren a las campañas que se establecen en diferentes puntos de la ciudad y a nivel nacional. Nuestra mayor cantidad de donantes son aquellos menores de 25 años, porque entienden dentro de su juventud la necesidad de ayudar al otro, ayudar a otras personas. Por ejemplo, hay lugares que se necesitan por lo menos 30 donaciones de sangre diarias para que el banco de sangre pueda subsistir. Y la sangre es necesaria todos los días y a cada momento en nuestros hospitales. La siguiente. Ahora vamos a hablar del proceso de selección en sí, para que sepan ustedes cómo se realiza. La selección incluye primero contestar un formulario, es como una historia clínica. No es un formulario propiamente, sino es una historia clínica del donante. Después se le hace un examen físico porque hay que evaluar ciertas condiciones. También se le ofrece a la persona la posibilidad de autoexcluirse. Eso quiere decir que después de toda la información que nosotros le vamos a dar al donante, se le ofrece esa posibilidad y que el donante decida firmar y dice, no, prefiero no donar. No tenemos por qué preguntarle la mira, mi sangre nueva, así que mejor ya no voy a donar por haber sido concientizado adecuadamente. También se hacen pruebas de laboratorio para descartar todo tipo de enfermedades infecciosas de transmisión viral y para garantizar la compatibilidad de la sangre con el receptor. La siguiente. Antes de comenzar con esta historia clínica que debería ser aplicada a nivel nacional por un médico, ya sea un médico general o un médico especialista, primero tenemos que hacer una consejería. Tenemos que decir, ah, ya, muy bien, acá está tu DNI, te he identificado adecuadamente, pasa, siéntate y comienzo a hacerte un montón de preguntas. No, primero tenemos que asesorarlo y tenemos que explicarle qué cosa es un factor de riesgo, aquellas conductas que pudiesen hacer que su donación no sea apropiada. Preguntarle al donante si conoce cuáles son los factores de riesgo y si no, explicárselos. Explicarle también todos los procedimientos a los cuales va a ser sometido después de haber llenado su historia clínica, qué es lo que va a pasar con él, cómo se va a hacer la extracción, qué se va a hacer con su unidad de sangre y dónde se va a almacenar. Hay que responder las preguntas de los donantes. Nosotros no podemos atender a un donante apurados, ni decirle, no, ya no te puedo dar más tiempo, ya se pasaron 10 minutos o tengo otras cosas que hacer. O lo peor que pueden hacer cuando atienden a un donante es estar con el celular en la mano y estar mandando mensajitos de texto. Ansioso porque existe el riesgo de que son un donante de primera vez, estén un poco nerviosos, estén ansiosos, pero desconfío obtener siempre el consentimiento para la donación. Así. Avanzamos la próxima, por favor.
Bueno, una vez que nosotros ya hemos hecho el asesoramiento de nuestro donante, le hemos explicado todas estas conductas de riesgo, eh, tenemos que detallarle, por ejemplo, consumo de ciertos medicamentos que no deberían consumirse antes de una donación, explicarle también algo que es muy importante y se me estaba pasando, que es el periodo de ventana. A veces las personas van a hacer todas las pruebas que yo necesito, entonces ahí se van a enterar de cualquier enfermedad que yo tenga. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el periodo de ventana es aquel periodo en el cual la persona está portando el virus, pero ningún examen de laboratorio lo va a detectar. Y eso es lo más riesgoso. Cuando alguien se contamina con alguna enfermedad viral por una transmisión, por una transfusión, perdón, es porque esta persona se ha encontrado en periodo de ventana y no hemos podido detectar al virus. Pero si nosotros evaluamos adecuadamente la existencia de conductas de riesgo, entonces sí vamos a poder saber si esa persona puede o no puede donar. Entonces, recordando siempre que la conducta de riesgo es el comportamiento que expone a la adquisición potencial de infecciones que se transmiten por la sangre y está relacionado con estilos de vida no saludables, promiscuidad sexual, prostitución, drogadicción, escarificación que ya no se ve mucho, que antes cuando se hacían cortes a nivel de la muñeca y mezclaban la sangre de un amigo con otro amigo y ya con conductas de riesgo. Yo les quisiera contar un montón de anécdotas que hemos tenido con nuestros donantes. Muchos de ellos, dentro de su inocencia, no consideran el tema de tener más de una pareja como digamos, un estilo de riesgo, ¿no? Yo recuerdo mucho a un señor que llegó a donar a nuestro banco de sangre y él, una persona alta, muy imponente, como decimos, muy macho, ¿no? Comenzamos a hacerle la inducción, comenzamos a darle las informaciones y a preguntarle, ¿no? Acerca de su vida personal. Y tranquilo y muy feliz nos dice, bueno, yo tengo mi esposa, como ustedes entenderán, es la catedral, pero también tengo mis capillitas en algunos sitios por donde viajo. Obviamente, el Señor, por tener una catedral y varias capillitas, lo tuvimos que excluir de la donación de sangre. Y el Señor no entendía hasta que le dimos una explicación con mucho más detalle del alto riesgo que tenía él de poder contraer, si es que ya no lo había hecho, alguna enfermedad de transmisión sexual. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para que también los conozcamos y podamos informar adecuadamente a los familiares de nuestros pacientes. La edad: pueden donar entre los 18 y 65 años. En algunos bancos de sangre están recibiendo donantes de 17 años. Como ahora todos los chicos tienen DNI, a partir de los 17, algunos los reciben, cumplen con el siguiente requisito de tener un peso superior a 50 kilos, no tener trastornos de presión arterial. Si hablamos corredores, ¿no? Los maratonistas, que generalmente van a tener frecuencias de pulso entre 50 y 60, entonces no hay que asustarnos porque eso es normal para ellos. Acerca de los valores de hemoglobina, en el hombre debe ser superior a 13,5% y en las mujeres superior a 12,5%. También, aunque les parezca mentira, es importante la talla. No es lo mismo una persona que pese 50 kilos y mide 1,80 m o la persona que pesa 50 kilos y mide 1,60 m. No es lo mismo. Entonces, tiene que haber una proporción entre el peso y la talla para poder calcular el volumen de sangre circulante y no hacer una extracción que al final haga que nuestro paciente o nuestro donante pueda perder el conocimiento y hacer una lipotimia, un desmayo. La frecuencia de donación: los hombres pueden donar como máximo 4 veces al año. En el caso de las mujeres, máximo 3 veces al año. La siguiente. Una vez que hemos evaluado estos datos del
la evaluación previa, pasamos a la historia médica. Por eso les decía que el cuestionario que se aplica en el banco de sangre es una historia clínica. Tenemos que ver el aspecto físico del donante, porque después de la donación puede tener algunos trastornos. No evidenciar excesivo nerviosismo. Hay personas que por más que quieren donar son tan nerviosas que prácticamente tenemos que darle las gracias y no aceptarlos como donantes. Y también la zona donde vamos a aplicar la aguja tiene que estar libre de lesiones en la parte de la piel para que no podamos causarle más daño. También dentro de la historia médica es importante el consumo de medicamentos. Se van a diferir una serie de donantes por los periodos que están asociados a las propiedades farmacocinéticas de los productos farmacéuticos del medicamento. Por ejemplo, los medicamentos para psoriasis, acné o algunos otros problemas prostáticos, excluir al donante. ¿Qué pregunta tenemos que hacer? ¿Por qué está tomando usted este medicamento? Y eso nos va a permitir discernir si es que puede donar o no puede donar. También tenemos que explorar infecciones agudas. Hay que excluirlos hasta pasados 7 días de la interrupción del tratamiento antibiótico que pueden estar recibiendo. Por ejemplo, en esta época que hace tanto frío acá en Lima, si es que están con un proceso respiratorio alto y están tomando antibióticos, hay que postergarles la donación hasta 7 días después de haber terminado la medicación. Si es una infección crónica, la exclusión es definitiva. No excluimos a personas con infecciones micóticas superficiales o micosis de uñas, porque estos tratamientos son locales y no están consumiendo alguna medicación que pudiese personas que indican antimicóticos orales como el fluconazol, pero este no interfiere para nada en la nación de la sangre, no nos va a producir ningún trastorno. Y vamos a eso. Bueno, una vez que ya nosotros hemos identificado que nuestro donante está apto, que cumple con todas estas condiciones, la siguiente, por favor. Vamos a proceder a evaluar la piel. Y dentro de la piel, ¿qué vamos a evaluar? Algo que a todo el mundo le preocupa mucho y que acá les he puesto en la foto, los tatuajes. Y ahí vemos en esa foto a un donante con tatuajes profusos y que está haciendo una donación de sangre. ¿Por qué? Los tatuajes nos obligan, se le pide un año, porque en ese año pudiese desarrollar después de la realización del tatuaje alguna enfermedad infecciosa por el tema del periodo de ventana. Entonces, eso es por norma peruana, se los he puesto así, norma peruana, porque en otros países con la gran deficiencia que hay de donantes, este rango se ha bajado a 6 meses, porque realmente es en un periodo de 6 meses que nosotros podemos detectar la aparición de alguna enfermedad viral. Es importante también que este tatuaje se haya realizado en un sitio seguro y profesional que cumpla con las normas de higiene. Eso nos dé la garantía que las agujas que usan son descartables. Siempre los tatuajes y los piercing están considerados como procedimientos de riesgo. También incluimos acá lo que permanentes de ojos y labios. Y obviamente, dentro de ojos está las cejas, los tipos de tatuajes que se hacen para aquellos que tienen las cejas ralitas de labios. Cuando hablamos del uso de otros tipos de agujas como en la acupuntura, ese material se supone que las agujas de acupuntura son de un solo uso, por lo tanto podemos diferirlo preventivamente por 6 meses al posible donante después de su último tratamiento de acupuntura. Entonces no le tengamos miedo a los tatuajes, hay que informar nada más y los jóvenes en ese sentido están muy, muy informados y ahora ustedes saben de que las personas se hacen tatuajes totalmente increíbles. Yo he llegado a ver hasta pinturas de pintores famosos, reconocidos mundialmente, en las piernas de
Caso del acné, si hablamos de que nuestros donantes son bastante jóvenes, a partir de los 18 años, todavía vamos a encontrar personas que presentan acné, algunos un acné un poco más severo, pero que los dermatólogos usualmente no solo les dan tratamientos tópicos, sino también les dan tratamientos sistémicos. Existen una serie de productos que pueden ser consumidos para eliminar este acné que nos van a impedir la donación hasta inclusive por 3 años. Dentro de ellos tenemos el neotigazón, que es un producto que realmente va a ingresar dentro de las células del organismo y eso hace que no los hagan aptos como donantes hasta después de 3 años de haber terminado el tratamiento. Existen también otros tratamientos para el acné que generalmente son con antibióticos por periodos cortos, que eso no les va a impedir ser donantes de sangre. Muy buen donante, con conducta de riesgo prácticamente en cero. Y por ahí lo estuvo tomando tetraciclinas por el acné y soy demasiado preocupado de que eso pueda afectar a mi receptor. ¿Qué hago? Al momento de hacer el fraccionamiento, yo voy a eliminar el plasma, que es donde se va a depositar el antibiótico, ¿no? Y ese plasma lo voy a eliminar, pero me quedo con los glóbulos rojos, que son el producto más importante que nosotros tenemos para el tratamiento de las anemias por diferentes causas que se pueden presentar en los pacientes. La siguiente, por favor. Y aparte de la y por un mes la isotretinoína, que es uno de los que se utiliza más frecuentemente, por un mes el famoso Roacutan lo podemos excluir, ¿no? También hay que tener en cuenta que pueden haber otro tipo de medicamentos para el acné que se estén acumulando en la sangre por periodos largos, así que es preferible excluirlos. La siguiente, otra de las causas de exclusión que es frecuente, sobre todo en Lima, es el asma. El asma es una enfermedad que ustedes saben se presenta sobre todo en estas épocas de bastante frío y los pacientes reciben medicación. Entonces, si la medicación es a través de inhaladores, no hay ningún problema. El donante puede actuar como donante, pero si está recibiendo corticoides u otra medicación sistémica, preferible es diferirlo tanto por el receptor como ahora. Ya vemos las situaciones que hacen que los donantes sean excluidos temporal o permanentemente. Y ya pasamos, ya estamos listos, ahora ya vamos a donar. Tenemos que prepararnos para la donación también. No podemos acudir después de haber corrido una maratón a querer donar porque nos va a ir mal. ¿Qué es importante? Que la persona el día previo duerma bien. Se les recomienda dormir entre 7 u 8 horas el día previo a la donación. Mantenerse bien hidratado antes de donar, por lo menos tomar medio litro de agua, principalmente agua o cualquier otro líquido que considere, para que su experiencia de donación sea agradable. Actualmente en las campañas de donación, antes que la persona comience al proceso de donar, se le entrega una botella de agua de medio litro y de que tome por lo menos la mitad para que se hidrate y no tenga una reacción adversa, que son tan desagradables las reacciones adversas. Hay que comer alimentos saludables, hay que evitar comidas altas en grasas el día anterior, por ejemplo, comerse unos chicharrones, no sé, un caldo de gallina que viene bien grasosito el día previo a la donación no es lo más recomendable. Siempre llevando su tipo de medicamento. Por ejemplo, ¿no? Lo que sucede es que el día anterior estuve con dolor de cabeza y me tomé un par de aspirinas. Entonces, eso hay que hacerle saber a la persona que me va a extraer, porque fíjate que las aspirinas nos limitan la cantidad de plaquetas que obtenemos en cada donación. Pero si yo no tengo interés en recolectar plaquetas, sino lo que me interesa es quedarme con mis glóbulos rojos, no importa, lo voy a aceptar. Pero siempre debemos comunicar cualquier tipo de medicación que se pueda haber tomado el día previo a la donación. La siguiente.
Después que ya nos hemos preparado, y ahora lo vamos a ver, pasamos a donar. Entonces ya estamos en nuestra quilla, ya nos ubicaron bien, cómodamente sentados, ya tomamos nuestros líquidos. Entonces el personal del banco de sangre va a proceder a hacer una asepsia adecuada de la zona, identificar bien la vena sobre la cual va a trabajar, porque las agujas de las bolsas colectoras son bastante gruesas. Entonces tenemos que ubicar una buena vena para no estar pinchando dos veces, que no se debería hacer, o ocasionarle alguna equimosis importante a nuestro donante. Entonces, este proceso va a durar aproximadamente 10 minutos, se realiza en bolsas especiales estériles que vienen en empaquetaduras nuevas y se abren cada una delante de cada donante. Y tenemos al lado de nuestro donante también nuestra hemobáscula para poder calcular exactamente la cantidad de sangre que estoy extrayendo. La siguiente. La próxima, por favor. ¿Y qué pasa después que donamos? Bueno, ahí viene la parte bonita, porque sí, pero que no sea tan bonita. Perdón, se habían saltado una diapo, gracias. Ya, acá era mencionar la parte de la venipunción, es decir, cómo voy a colocar yo la aguja para hacer la extracción, y hay que tener ciertas consideraciones en relación a la infraestructura y la ubicación del mobiliario. Y nuestras instalaciones para trabajar tienen que ser amplias, tienen que ser ventiladas, bien iluminadas. Tienen las camillas que colocarse separadas con una adecuada distancia entre una y otra, que estén las camillas que van a utilizar, que estén completamente limpias, desinfectadas. Los pisos de preferencia que no tenga alfombras, porque si cae alguna gotita de sangre por ahí, bueno, no le va a ir muy bien a la alfombra. Las áreas de espera que están fuera del área de extracción también deben ser cómodas, con sillas adecuadas para que los que están esperando este, minimicen su ansiedad, estén más tranquilos y tengan cierta comodidad. Todos los sitios donde se hacen colectas, ya sean fijos o móviles, deben ser seguros, limpios, higiénicos, ordenados y cumplir con los criterios internacionales para la seguridad ambiental. La siguiente. Ahora sí creo que vemos la recolección. Ya una vez que ya estamos ubicados en la camilla, vamos a preparar el sitio de punción. Seleccionamos la vena en el antebrazo, que son las mejores venas. Se limpia el área con alcohol, se coloca la ligadura bolsas de plástico. Y la sangre va a fluir por la aguja hacia la bolsa colectora, y la bolsa va a estar depositada sobre una balanza, una hemobáscula, para que pueda mezclarse la sangre con el anticoagulante que tiene la bolsa. Este procedimiento no debe durar más de 10 minutos. En términos generales, la extracción de una. Bueno, acá mencionarles nuevamente de algo que hemos conversado, la autoexclusión, que es la decisión de la persona de no donar sangre porque considera que ha incurrido en alguna conducta de riesgo o alguna situación que puede poner en riesgo la salud del receptor. La siguiente, por favor. La próxima. Bueno, después que nosotros hemos extraído la unidad de sangre, mencionarles brevemente que las unidades son sometidas a una serie de exámenes para detectar hepatitis B en sus dos modalidades, antígeno de superficie y el core total, hepatitis C, HTLV 1-2, el síndrome de deficiencia humana VIH, enfermedad de Chagas y sífilis. Todas las unidades antes de transfundirse tienen que ser procesadas, tamizadas para estos marcadores. La siguiente. Una vez que nosotros ya hemos procesado las unidades, para los procesos infecciosos o en simultáneo se va a realizar el fraccionamiento de la unidad para poder obtener
un mayor rendimiento de la unidad de sangre. ¿Qué es el fraccionamiento? Es separar la sangre en componentes, porque cuando nosotros transfundimos debemos colocar el componente que está deficitario, no colocar sangre total. Colocando sangre total no vamos a mejorar mucho las condiciones de un paciente que requiere plaquetas, por ejemplo. La sangre, al ser recogida en bolsas múltiples, pasa por un proceso de centrifugación y mediante centrifugaciones sucesivas se van decantando los productos. La siguiente, y vamos a tener básicamente tres tipos de productos. El paquete globular, la próxima por favor, paquete globular, el plasma fresco y las plaquetas. Acá vemos ¿qué es lo que sucede cuando hacemos un buen fraccionamiento? Tenemos arriba la sangre total que encabeza el proceso, después es separado en plasma rico en plaquetas y glóbulos rojos empaquetados, ¿no? Que son las unidades de sangre que ustedes conocen. Este plasma rico en plaquetas puede ser separado o preparado en un concentrado de plaquetas y queda un plasma fresco congelado y un plasma de recuperación que se llama plasma de 24 horas. En el caso que nosotros preparemos plasma fresco congelado, este se puede centrifugar y también congelar como crío precipitado que nos va a ayudar para el tratamiento de los pacientes hemofílicos. La siguiente. Y creo que con esa lámina vamos terminando. Resume todos los procesos que se hacen en el banco de sangre desde la selección del donante que la tenemos en la esquina superior izquierda, la extracción, el fraccionamiento, las pruebas de compatibilidad y las pruebas de detección de enfermedades infecciosas, el almacenamiento, porque cada producto tiene ciertas condiciones de almacenamiento que realmente no estaban consideradas para conversarlas hoy día. Y finalmente la vigilancia que debemos hacer sobre todas aquellas unidades que fueron transfundidas, hacer seguimientos a aquellos pacientes que recibieron nuestras unidades para ver la posibilidad de la aparición de reacciones adversas tardías. Bueno, con esta lámina estamos terminando y yo quiero agradecerles a todos la paciencia que han tenido con estos impases tecnológicos y espero que esta información les sirva y motivarnos, instarlos nuevamente a promover la donación voluntaria a nivel nacional, que conversen con sus pacientes, que pueden ser nuestros propios familiares y amigos, recuperen su salud, que siempre tengamos sangre oportuna y de la mejor calidad. Reiterarle mi agradecimiento al Colegio Médico del Perú que nos ha dado la oportunidad a la sociedad peruana de llegar a todos ustedes con este tema tan importante. Gracias, doctora Aramis.